Mi nombre es Patricia Valdés y durante 8 años he sido la contadora senior de Desarrollos Inmobiliarios del Valle, una empresa que maneja proyectos de construcción por más de 1.000 millones de pesos anuales. Mi especialidad es la auditoría forense, y mi reputación en el campo es impecable. Nunca imaginé que esas mismas habilidades que me habían llevado a detectar fraudes en otras empresas serían las que me salvarían de ser chivo expiatorio del esquema más elaborado que había visto en mi carrera. Todo comenzó hace un año cuando llegó Mónica Herrera como nueva directora financiera. Llegó con credenciales impresionantes, un MBA de una universidad prestigiosa de Estados Unidos y experiencia en firmas internacionales. Desde el primer día, estableció una jerarquía muy clara en el departamento de finanzas. Patricia, me dijo durante nuestra primera reunión en su oficina esquinera con vista al periférico, tu experiencia aquí es invaluable, pero necesito que entiendas que ahora las cosas van a funcionar de manera diferente. Más profesional, más eficiente. Asentí mientras ella reorganizaba los papeles en su escritorio de cristal, una superficie inmaculada que reflejaba su personalidad fría y calculadora. Por cierto, agregó sin levantar la vista, a partir de ahora, yo manejaré personalmente todas las cuentas principales. Tu trabajo se enfocará en las cuentas menores y los reportes departamentales. Esa primera señal de alarma resonó en mi mente. En 8 años trabajando para la empresa, siempre había tenido acceso completo a todas las cuentas. Era parte de mi responsabilidad como contadora senior. Durante los siguientes meses, observé cambios sutiles pero preocupantes. Transferencias bancarias que no coincidían con las facturas, pagos a proveedores que no aparecían en nuestros registros de construcción, y lo más extraño, una serie de consultoría pagadas a empresas que no podía verificar en línea. ¿Mónica? Le pregunté una tarde cuando encontré una discrepancia de 2.5 millones de pesos en los reportes mensuales. ¿Podrías ayudarme a entender estos pagos a servicios técnicos del sureste? Mónica levantó la vista de su computadora, sus ojos entrecerrados con irritación. Patricia, ¿por qué estás revisando cuentas que no te corresponden? Aparecen en mi reporte departamental como gastos operativos, pero no encuentro la documentación de soporte. Esa es exactamente la razón por la que decidí manejar esas cuentas personalmente. No todos los pagos necesitan pasar por tu revisión. Su respuesta no solo fue evasiva, sino que confirmó mis sospechas. En mis 8 años de experiencia, había aprendido que cuando un ejecutivo evita proporcionar documentación de soporte, algo está mal. Esa noche, decidí hacer algo que nunca había hecho antes, comenzar a grabar discretamente mis conversaciones con Mónica. Compré una grabadora pequeña que se podía ocultar fácilmente en mi blazer, y comencé a documentar cada intercambio sospechoso. La primera grabación comprometedora llegó 2 semanas después. Mónica había recibido una llamada mientras yo estaba en su oficina entregando un reporte. Pensó que había colgado completamente, pero la llamada siguió conectada. Sí, el pago ya fue procesado, escuché que decía mientras fingía concentrarme en mi computadora. 2,5 millones, como acordamos. Va a aparecer como consultoría de construcción en los libros. Mi corazón se aceleró. Esa cantidad coincidía exactamente con el pago cuestionable que había descubierto a servicios técnicos del sureste. No te preocupes, continuó Mónica, la contadora principal no tiene acceso a esas cuentas. Solo ve lo que yo quiero que vea. Durante los siguientes 4 meses, recopilé evidencia sistemáticamente. Mónica se había vuelto cada vez más descuidada en sus conversaciones telefónicas, especialmente después de sus largas comidas de negocios donde regresaba claramente habiendo bebido más de la cuenta. Patricia, necesito que ajustes las cifras del reporte trimestral, me dijo una tarde de viernes, su aliento oliendo a vino tinto. Los números de consultoría externa están muy altos. Distribúyelos entre mantenimiento y gastos generales. ¿Distribuirlos? ¿No sería mejor verificar si esos pagos fueron procesados correctamente? Los pagos están correctos, respondió bruscamente. Solo necesitan ser categorizados de manera más discreta. Esa conversación también quedó grabada. El esquema se volvió más claro cuando comencé a rastrear los patrones. Mónica estaba creando empresas fantasma, facturando servicios inexistentes, y luego lavando el dinero a través de una red compleja de transferencias. La empresa estaba perdiendo aproximadamente 10 millones de pesos cada trimestre sin que nadie más lo supiera.
Mi error fue pensar que podía manejar la situación internamente. Decidí confrontar a Mónica con la evidencia, esperando que entrara en razón y detuviera el fraude. Mónica, necesitamos hablar, le dije un lunes por la mañana, colocando una carpeta con documentos en su escritorio. He encontrado serias irregularidades en nuestros registros financieros. Su expresión cambió inmediatamente. La máscara de profesionalismo desapareció, reemplazada por una frialdad calculadora que me hizo sentir incómoda. ¿Qué tipo de irregularidades? Pagos a empresas que no existen, transferencias que no coinciden con nuestros contratos de construcción, facturas duplicadas. Mónica, esto parece ser un esquema sistemático de lavado de dinero. Se levantó lentamente de su silla, caminando hacia la ventana. Patricia, creo que estás viendo fantasmas donde no los hay. Tengo documentación que prueba. ¿Documentación? Se giró bruscamente. ¿Has estado investigando mis cuentas sin autorización? Son cuentas de la empresa, Mónica. Es mi trabajo verificar la exactitud de nuestros registros. Tu trabajo es hacer lo que yo te digo que hagas. Esa conversación terminó con Mónica prometiendo revisar las discrepancias que había señalado. Por supuesto, no hizo nada excepto volverse más cuidadosa con sus actividades. 2 semanas después, llegó el día que cambiaría todo. Un martes por la mañana, Mónica convocó a una reunión de emergencia con todo el departamento de finanzas y los ejecutivos principales de la empresa. Buenos días a todos, comenzó Mónica, de pie frente a una sala de conferencias llena con 15 personas. Lamentablemente, he descubierto serias irregularidades en nuestros registros contables. Mi estómago se tensó. Sabía exactamente hacia dónde se dirigía esta presentación. Después de una investigación exhaustiva, continuó, sus ojos encontrando los míos brevemente, he determinado que alguien ha estado manipulando nuestros registros para encubrir el robo sistemático de fondos de la empresa. Murmullos de shock llenaron la sala. Vi las caras de mis colegas, personas con las que había trabajado durante años, mirándome con una mezcla de sorpresa y sospecha creciente. Los registros muestran, Mónica sacó una carpeta de documentos, que durante los últimos 6 meses, aproximadamente 8 millones de pesos han sido desviados a través de facturas falsas y pagos duplicados. 8 millones, exclamó el director general, Carlos Mendoza. ¿Cómo es posible que algo así pase desapercibido? Mónica me señaló directamente. Porque la persona responsable tenía acceso privilegiado a nuestros sistemas contables y la experiencia para ocultar sus actividades. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Mónica, logré decir, mi voz sonando más tranquila de lo que me sentía, ¿de qué estás hablando exactamente? Patricia, por favor no hagas esto más difícil de lo que ya es. Su voz adoptó un tono de decepción teatral perfectamente calculado. Tengo evidencia documentada de tu actividad fraudulenta. ¿Qué evidencia? Siempre supe que eras deshonesta, por eso nunca te di acceso a las cuentas principales, gritó, su compostura profesional finalmente resquebrajándose. Pero incluso con acceso limitado, encontraste maneras de robar a la empresa. El silencio en la sala era ensordecedor. Podía sentir las miradas de juicio de mis colegas, personas que pensaban que me conocían, ahora convencidas de que era una criminal. Tranquilamente abrí mi laptop y conecté las bocinas de la sala de conferencias. Mónica, antes de que continúes con estas acusaciones, hay algo que todos deberían escuchar. ¿Qué estás haciendo?, preguntó, su voz mostrando el primer indicio de nerviosismo. Reproduciendo evidencia, respondí, navegando a la carpeta de archivos de audio en mi computadora. Evidencia real. Hice clic en el primer archivo. La voz de Mónica llenó la sala, clara e inconfundible. Sí, el pago ya fue procesado. 2,5 millones, como acordamos. Va a aparecer como consultoría de construcción en los libros. El color abandonó el rostro de Mónica mientras su propia voz continuaba incriminándola. No te preocupes. La contadora principal no tiene acceso a esas cuentas. Solo ve lo que yo quiero que vea. Carlos Mendoza se levantó lentamente de su silla. ¿Mónica? ¿Qué es esto? Antes de que pudiera responder, reproduje la segunda grabación. Los pagos están correctos. Solo necesitan ser categorizados de manera más discreta.
Esto es imposible, balbuceó Mónica. Esto tiene que ser manipulado de alguna manera. Manipulado, saqué un folder con documentos. ¿Como estos registros bancarios que muestran transferencias a empresas fantasma? ¿O como estas facturas por servicios que nunca fueron prestados? La sala de conferencias se había convertido en un tribunal. Reproduje 6 grabaciones más, cada una documentando aspectos diferentes del esquema de lavado de dinero de Mónica. Patricia, Carlos se dirigió a mí. ¿Cuánto tiempo has estado recopilando esta evidencia? 6 meses. Desde que noté las primeras irregularidades. ¿Y por qué no viniste a mí directamente? Lo intenté con Mónica primero. Pensé que era lo profesional. Mónica había comenzado a llorar, pero no eran lágrimas de remordimiento. Eran lágrimas de pánico de alguien que sabía que su mundo se estaba derrumbando. Esto es una conspiración, gritó. Patricia está tratando de culparme por sus propios crímenes. Reproduje una grabación final, una donde Mónica explicaba detalladamente cómo planeaba usar las cuentas menores para crear una red de empresas fantasma más sofisticada. Carlos tomó su teléfono. Estoy llamando a los abogados de la empresa y a las autoridades. Los siguientes días fueron un torbellino de investigaciones, entrevistas con agentes federales y auditorías forenses. Mónica fue arrestada 48 horas después de la reunión. La investigación reveló que el esquema había comenzado incluso antes de su llegada oficial a la empresa, sugiriendo que había sido contratada específicamente para ejecutar este fraude. Patricia, me dijo Carlos una semana después en su oficina, quiero ofrecerte disculpas personales por dudar de ti, incluso por un momento. No era una situación fácil para nadie, respondí. La junta directiva ha votado unánimemente para ofrecerte el puesto de directora financiera. Necesitamos a alguien en quien podamos confiar completamente. Acepté el puesto, pero insistí en implementar nuevos protocolos de transparencia y auditoría continua. Nunca más permitiría que una sola persona tuviera acceso exclusivo a las cuentas principales sin supervisión. Mónica fue sentenciada a 12 años de prisión por lavado de dinero y fraude corporativo. Durante el juicio, su defensa intentó argumentar que yo había fabricado las grabaciones, pero los expertos forenses confirmaron su autenticidad. Un año después, mientras revisaba los reportes trimestrales en mi nueva oficina, reflexioné sobre la lección más importante de toda esta experiencia. La verdad siempre tiene una manera de salir a la luz, pero a veces necesita que alguien la ayude a encontrar su camino. Mis grabaciones no solo salvaron mi carrera y mi reputación, sino que protegieron a la empresa de pérdidas que eventualmente habrían alcanzado los cientos de millones de pesos. Porque en el mundo de las finanzas corporativas, la confianza es el activo más valioso, y una vez que se pierde, es casi imposible de recuperar. Mónica aprendió esa lección de la manera más difícil posible.